Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a ver hoy día un poco lo que es el planteamiento del problema para que vayan clarificando un poco las ideas de su trabajo. Vemos que dice que el planteamiento del problema es el centro, es el corazón de la investigación. Por lo tanto, dicta o define la metodología a seguirse. ¿Qué es plantear el problema de la investigación cuantitativa? Puede dirigirse esta a explorar cualquier temática, a describirla, a relacionarla o a explicarla. Esas son las áreas en las cuales podemos desenvolvernos. Y el planteamiento del problema es útil para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer los precedentes y determinar la causalidad y las implicaciones que ésta puede tener. Por lo tanto, implica afinar las ideas que la estamos pensando. Sus elementos son los objetivos, que hay que definirlos, que son las guías del estudio que se va a realizar. Es elaborar las preguntas de investigación, las mismas que deben ser claras y son el qué del estudio, el por qué del estudio. Debe ser contar con la justificación del estudio, que es el por qué y el para qué del estudio. Debe mostrarnos la viabilidad del estudio, que implica la disponibilidad de recursos, los alcances del estudio y las implicaciones y las consecuencias del estudio. También nos tiene que mostrar las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio. Por lo tanto, es importante saber el estado del conocimiento del estudio como tal, así como del que va a realizar el estudio, si tiene o no tiene los conocimientos necesarios, y las nuevas perspectivas a estudiar. También nos va a definir los criterios, el planteamiento del problema, los criterios para delimitar el mismo, para relacionar las variables que se están estudiando, formular como pregunta, normalmente como vamos a ver adelante, se prefiere definir el planteamiento del problema como una pregunta y tratar un problema medible u observable. ¿Qué es plantear el problema de la investigación? De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué es lo que vamos a investigar. Por lo tanto, en realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Entonces, ustedes están empezando con la idea de su investigación y el planteamiento nos va a ayudar a afinar y estructurar esta idea. Por lo tanto, seleccionar un tema o una idea no nos coloca en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos vamos a proceder a la investigación y cómo vamos a analizar los datos que obtenemos. Antes de eso, necesitamos formular el problema específico en términos concretos y en términos explícitos. Y algo fundamental es delimitar el estudio de tal forma que esta se convierta en la esencia de los planteamientos cuantitativos.
¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o dos o más variables, que son las características o atributos de las personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. Esto hace que el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona tal cosa con esta otra cosa? En este sentido, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Cuando hablamos de prueba empírica, estamos hablando que la podemos experimentar, es decir, la factibilidad de observarla en la realidad objetiva. Por ejemplo, estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes es un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Es decir, no podemos investigar cosas que no las podemos ver, que no las podemos medir, que no las podemos cuantificar. Esto nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. ¿Cuáles son los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación? Son fundamentalmente 5, los mismos que están interrelacionados entre sí. El primero son los objetivos que persigue la investigación. Establecer sus objetivos y sus preguntas. Por ejemplo, un pintor, ¿qué es lo que va a pintar? O un compositor de música, ¿qué música va a componer? El segundo elemento son las preguntas de investigación, que son el método o el enfoque que se va a utilizar, que pueden ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Por ejemplo, el pintor va a pintar con óleo, va a pintar con acuarela, o va a pintar con una mezcla de todas las diferentes técnicas de pintura que existen. El tercer elemento es la justificación. ¿Por qué voy a pintar ese cuadro? ¿Por qué voy a componer esa pieza musical? La tercera es la viabilidad del estudio. ¿Es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y en el tiempo requerido? Y ahí surgen, si yo no soy músico, no tengo los conocimientos, no tengo la habilidad, ni tengo el recurso para hacerlo. Lo mismo si soy pintor, lo mismo si estoy investigando cualquier temática. Es fundamental que el estudio sea viable, que el que lo va a realizar tenga los conocimientos, las habilidades y los recursos necesarios para hacerlo. Y el quinto elemento es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué aporta la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias musicales? En el caso del compositor que va a realizar la pieza, entonces es fundamental preguntarnos qué aporte va a brindar mi estudio en el campo de la ciencia. Viendo punto por punto con mayor profundidad, cuando hablamos de los objetivos de la investigación, nos estamos refiriendo a que éste debe contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema que vamos a resolver y de qué manera pensamos que el estudio va a ayudar a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Por lo tanto, los objetivos deben expresarse con claridad
y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Es decir, en resumen, que se puedan alcanzar, que se puedan concluir, que se puedan terminar, que se pueda arribar a un resultado óptimo. Cuando estamos redactando los objetivos de la investigación, normalmente se utilizan verbos y derivados de los siguientes tipos. Voy a describir, voy a determinar, voy a demostrar, voy a examinar, voy a especificar, voy a indicar, voy a analizar, voy a estimar, voy a comparar, voy a valorar, voy a relacionar respecto a los conceptos o las variables que están definidas. El segundo elemento que dijimos que son las preguntas de investigación es que además de que ya hemos definido los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o más de una preguntas el problema que vamos a estudiar. Normalmente, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué y por qué y cómo. Entonces, ¿por qué o qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por tanto, hay que acotarlas. Y esto es algo fundamental. Por ejemplo, si yo defino el objetivo de la investigación con la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto ciudadano? Esta es una pregunta demasiado general. Lo que podría acotarse es lo siguiente: la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Bolivia está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Entonces aquí ya concretamente ya estamos enfocando claramente hacia dónde se está dirigiendo mi estudio. Por lo tanto, cuando más precisas sean las preguntas, más fácilmente podrán ser respondidas, y esto es un punto fundamental que deben tomarlo en cuenta. Por otro lado, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, en qué época y en qué lugar lo voy a realizar, y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar: personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc. El perfil del trabajo de investigación, que aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. En este sentido, al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas, y cómo se deduce de lo anterior. Es decir, lo que definamos en nuestro perfil como objetivos y como preguntas, más adelante, a medida que va desarrollándose el estudio o la investigación, la podemos modificar o podemos agregar otras para que se adecúen de una mejor forma al estudio que estoy realizando. En general, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación? La primera, y es fundamental, es que no se conozcan las respuestas, porque obviamente si ya se conocen, no valdría la pena realizar el estudio.
Segundo, que puedan responderse con evidencia empírica a través de datos observables o de mediciones que podamos realizar. Si no podemos responderlas con evidencia empírica, como el ejemplo del alma, por ejemplo, entonces nuestro estudio se va a quedar truncado. Que implica usar medios éticos, y para que entiendan un poco sobre lo que es la ética, les he pasado ahí al capítulo 2 para que le den una lectura a cómo se debe hacer una investigación ética. Las preguntas deben ser claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Por lo tanto, lo que significa que aporte conocimientos al campo de estudio. Entonces, de nada sirve que hagamos el estudio o nuestra investigación y que el mismo no aporte nada al campo que estamos estudiando. Ese estudio obviamente no vale la pena, no tiene valor científico. El tercer elemento que dijimos era la justificación de la investigación. Y esto es importantísimo porque es necesario justificar el estudio mediante la exposición de las razones, el para qué del estudio o el por qué debe efectuarse. Entonces es importantísimo justificar para decir, voy a hacer esta investigación, voy a hacer este estudio, por qué y para qué. En general, la mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido. No se hacen... ¿Perdón? ¿Querían preguntar algo? ¿O solamente se ha prendido el micrófono de alguien? No se olviden, si quieren preguntar algo, preguntan nomás el rato que deseen. Entonces, repitiendo esta última parte, que los estudios tienen un propósito definido para realizarse. No es porque yo lo quiera hacer, no es porque es mi capricho hacerlo. Por lo tanto, este propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación? Uno, que sea conveniente. Y esto debemos respondernos con la pregunta, ¿qué tan conveniente es esta investigación que quiero hacer, este estudio que quiero hacer? En definitiva, ¿para qué va a servir? Que tenga, en segundo aspecto, una relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de esta investigación? ¿De qué forma? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene? Y esto, cuando hablamos de social, no estamos refiriendo necesariamente en términos genéricos o generales, sino estamos hablando de qué alcance, qué beneficio tiene para la empresa que estoy realizando, para el entorno que lo estoy analizando, etcétera, etcétera. También debe tener implicaciones prácticas. Y esto podemos ayudarnos a saber, contestando a la pregunta, ¿ayudará a resolver algún problema real? Si estoy analizando la cantidad de fallas que tiene una empresa, ayudará a resolver ayudará a disminuir las fallas que se producen históricamente en esta empresa, por ejemplo. Tiene implicaciones trascendentales para una
amplia gama de problemas prácticos. También debe tener un valor teórico. Se llenará algún vacío del conocimiento. Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. Es decir, si yo analizo para una empresa que tiene muchas fallas, por ejemplo, lo podré generalizar para el resto de las empresas que tienen, que trabajan bajo la misma lógica y obviamente la respuesta es positiva, es afirmativa. La observación, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o del medio ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se pueden sugerir ideas, recomendaciones y hipótesis para futuros estudios. Entonces, las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a decir que sí, lo que estoy haciendo va a tener algún valor teórico. La utilidad metodológica. Esta investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Entonces, si seguimos con el ejemplo de la empresa que tiene muchas fallas, mi investigación puede contribuir a una nueva forma de recolectar y o analizar la información que se maneja en las empresas. Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables. Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Algunas veces solamente cumple un criterio, ¿no? Entonces, algunos de estos criterios que hemos listado y enumerado, nuestra investigación tendrá que cumplir. No tiene que cumplirlos todos. El cuarto elemento es la viabilidad, la factibilidad de la investigación. Por lo tanto, para esto debemos tomar en cuenta la disponibilidad de que existan. Cuando hablamos de disponibilidad es que existan. Tiempo. Es decir, por suerte en este aspecto ustedes tienen infinidad de tiempo para hacerlo. Recursos financieros. Recursos humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Es decir, si mi investigación es muy grande, entonces voy a requerir ayuda de otras personas y pues, recursos materiales a través de softwares que me ayuden a analizar los datos que estoy recolectando o que quiero analizar, por ejemplo. Para que sea viable, también hay que tener acceso al lugar o contexto donde se va a realizar el estudio. Si yo quiero realizar el estudio del comportamiento, por ejemplo, del comportamiento humano de los empleados de las empresas generadoras del país, por ejemplo, si tienen incentivos, no incentivos, si trabajan motivados, no motivados, y no tengo el acceso a esas empresas o a esa información, obviamente mi estudio no va a poder ser realizado. Por otro lado, también para que sea viable, debemos preguntarnos en la forma más real posible si es posible llevar a cabo esta investigación. Es decir, ¿lo voy a poder hacer? ¿Está a mi alcance poder hacerlo? Y lógicamente la otra, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacerla? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años.
en el campo de la investigación científica, obviamente hay investigaciones que están hace 20, 30 años que aún no han concluido, porque aún no, los investigadores no han alcanzado las respuestas a sus interrogantes. Entonces, ese es un aspecto muy importante a tomarse en cuenta, porque yendo al punto de vista de ustedes sí o sí necesitan terminarla. Y como hemos dicho, la idea es que si ustedes terminan este semestre su currícula en la carrera, bueno, la mayoría, porque ya sabemos que los de electrónica están en sexto semestre, que los que concluyan este semestre luego tomen su seminario, que en los siguientes 5 meses puedan concluir su trabajo y estén listos para defenderlo una vez que haya concluido el seminario y puedan titularse a la brevedad. Porque uno de los objetivos fundamentales de su investigación es el de titularse, ¿no? Entonces tienen que, esta pregunta es fundamental para ustedes, si es posible que puedan hacer la investigación que quieran hacer, o sea, las ideas que están pensando, es posible que las lleven a cabo, y también cuánto tiempo les va a tomar hacerlas. Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen. Es decir, ya sea porque sus resultados no se aplican, porque ya están fuera de tiempo, o porque otros estudios se han concluido antes que el otro, y por lo tanto ya está solucionado el problema, o por lo menos ya hay respuestas a la investigación, o porque sencillamente el contexto cambió radicalmente y ya no es aplicable. El quinto elemento que es importante definir es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Cuánto conozco yo del problema que quiero investigar? Y para esto debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? Este problema, en teoría lo conozco, pero lo conozco a fondo. Si no lo conozco a fondo, ¿qué más necesito conocerlo? ¿Qué falta de estudiar o abordar en esta temática? Por lo tanto, es importantísimo siempre hacer una revisión del estado del arte, revisar hasta dónde se ha llegado en esa temática, qué aspectos no se han considerado y qué se ha olvidado en el estudio de esa problemática. Las respuestas a esas preguntas anteriores nos van a ayudar a saber dónde se encuentra nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. No podemos repetir lo que ya está hecho. Este planteamiento se lo puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema del estudio y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema que se va a indagar. Por lo tanto, lo recomendable es que el tema que yo quiero analizar lo conozca, que esté dentro de mis conocimientos. Pero no es una limitación, porque si no lo conoces, esto se tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura. Es que lo puedes conocer, entonces haces una revisión más detallada de la literatura, te compenetras con la temática y empiezas a trabajarla. Pero obviamente eso te va a tomar un poquito más de tiempo y obviamente más sacrificio, más empeño y más dedicación.
¿Cómo podemos hacer los planteamientos del problema en función del propósito de la investigación? Los planteamientos del problema pueden dirigirse a los siguientes propósitos. 1. Explorar fenómenos, explorar eventos, explorar comunidades, explorar hechos, explorar conceptos o explorar variables. Nuestro estudio puede ir dirigido a cualquiera de estos aspectos. El segundo es describirlos. El tercero es vincularlos de alguna forma. Esto va a suceder A por B. Y 4, considerar los efectos de unos con otros. Entonces, ver que la naturaleza es causal. Lester y Lester consideran que los planteamientos son útiles. ¿Para qué aspectos? Para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes, para determinar causalidad y sus implicaciones. Estos 5 puntos son muy adecuados para la investigación aplicada, incluyendo la que tiene adelantos y productos tecnológicos, y para las investigaciones de las que se derivan acciones. Entonces, esto nos viene muy bien a nosotros. El primero, evaluar. Para evaluar, es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo de objetivo, y de esta categoría podría ser evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos entre 50 y 60 años. Entonces, miren cómo está realizado el planteamiento del problema. Evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos. Le estamos dando el espacio del estudio en Colombia. Y lo estamos acotando para adultos entre 50 y 60 años. No vamos a analizar toda la población, no vamos a analizar todo el mundo, no vamos a analizar toda América. Entonces, de esa forma, acotamos el estudio para poderlo evaluar. La segunda puede ser de efectos comparativos. Y esto significa contrastar grupos, contrastar categorías, comparar clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o alguna variable. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes fondos de inversión ha producido mayores ganancias para los inversionistas en el último año? Fondo ECA, Fondo RHS o Fondo NL 304. ¿Por qué? Entonces, aquí estamos comparando los resultados de estos fondos de inversión en algún país, creo que es Chile, con un acotamiento claro que nos enfoque en nuestro estudio en algo bien concreto. El tercer planteamiento puede ser interpretativo. Analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Entonces, nuestra pregunta podría ser: ¿cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Cuarto, que puede ser, el propósito puede ser establecer precedentes. Esto significa determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. En una controversia legal o comercial entre dos naciones, debe realizarse una investigación para indicar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado al respecto. Y finalmente, un quinto planteamiento puede ser determinar las causas de un fenómeno o del problema de investigación.
Y esto es factores que provocan un incremento en el porcentaje de diabéticos en un país, estado o provincia latinoamericana. Como ejemplo. Algunos ejemplos. 78. Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema. En algunas ocasiones, solamente se menciona el objetivo del estudio y otras veces solamente la pregunta de investigación, no ambos elementos. En realidad, cuando se muestra el objetivo, se redacta la pregunta y o viceversa. Entonces, siempre deben ir acompañadas el objetivo y las preguntas de la investigación. ¿Cuáles son las principales dificultades? La primera, que nuestros objetivos o nuestras preguntas estén redactadas en términos generales, por lo tanto sean muy poco específicas. Por lo tanto, los objetivos van a ser vagos o muy generales. Por ejemplo, determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado. Puede ser nuestro objetivo. Entonces, aquí es, ¿qué tipo de problemas? Puede haber N cantidad de problemas, entonces ahí hay que acotarlo. Fábricas de calzado, ¿de qué tipo? ¿De qué tamaño? De toda variedad de calzados, deportivo, casual, para hombres, para mujeres, en todas las edades de todo el mundo. Entonces, si planteamos nuestro objetivo en forma tan general, entonces vemos que nuestro estudio sería infinitamente grande. Entonces, es fundamental hacerlo bien acotado y no tan general. Otro ejemplo de términos generales o poco específicos. ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país? Entonces, ¿qué tipo de necesidad? ¿En qué rubro? Financiero, recursos humanos, calidad, producción, mercadotecnia, etc. Ven que hay un montón de temas para estudiar. Si fuera, por ejemplo, en recursos humanos, ¿en qué asesoría, en qué parte de los recursos humanos? En la capacitación de recursos humanos, en el manejo de la nómina de salarios, en las prestaciones, en el clima organizacional, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué significa alto nivel? En definitiva, nada. Las empresas medianas y grandes. Medianas y grandes en cuanto a qué? A cantidad de personas, a cantidad de ventas, a cantidad de volumen económico de operaciones. Y por otro lado, ¿qué significa la zona centro del país? Aquí hay que ser específico. No, lo voy a hacer en Cochabamba. O lo voy a hacer en Santa Cruz de la Sierra, en la ciudad. No voy a hacer ni todo el departamento de Santa Cruz, por ejemplo. Se incluirán en el estudio todas las empresas, hoteles, supermercados, agencias automotrices, hasta todo tipo de industrias. Entonces ahí también hay que especificar, voy a estudiar las empresas, los supermercados. Pues. Entonces, importantísimo no ser general. El segundo problema o dificultad son los objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. Por ejemplo, revisar la forma en que ha sido definida la satisfacción laboral o el cáncer vaginal.
en estos dos objetivos, obviamente son dos objetivos diferentes, aparte en que no se delimite el contexto, la definición de un concepto es parte de la revisión de la literatura o la conceptualización de las variables, que es una actividad que se realiza en toda investigación, pero no un fin en sí mismo. Entonces, tampoco nuestro objetivo no tiene que ir dirigido hacia una parte de lo que yo voy a analizar o investigar. El tercer problema es que los objetivos o las preguntas están dirigidas a una consecuencia, a algo entregable, a un producto o algún impacto de la investigación. Por ejemplo, motivar a los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio del Oro, Estado de México. En realidad, el objetivo de la investigación sería determinar los factores que inciden en la motivación de los trabajadores. El logro u objetivo de la mejora sería parte de la justificación. Entonces es muy importante también la forma en la que redactamos nuestros objetivos. Una cuarta dificultad es que nuestros objetivos o nuestras preguntas, que no implican una investigación completa, el proceso, sino la obtención de un dato o cierta información. El objetivo, determinar el número de casos positivos de VIH registrados durante un año en Managua, Nicaragua. El objetivo pide que se obtenga un dato que puede ser necesario o importante. Sin embargo, no orienta hacia una investigación completa. Sino este es un dato estadístico, nada más. Entonces, el objetivo, realmente bien escrito, podría ser pronosticar un número de casos de VIH, un periodo y lugar, en este caso 2014 y Managua, y las razones por las que se presentaría un incremento o una disminución. En quinto lugar, no en quinto lugar, sino un quinto problema o una quinta dificultad. Los objetivos o las preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación. Por ejemplo, el objetivo, realizar un sondeo de la carga de materiales en las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de David, Panamá. Realizar un sondeo no es un objetivo de investigación, sino es una encuesta. Saber cuántas materias y su distribución por semestre no es relevante como para llevar a cabo toda una investigación. Solo esa información, en definitiva, le sirve al estudiante. Y finalmente, un sexto problema. Una sexta dificultad son los objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos, es decir, en varias direcciones. Por ejemplo, conocer la satisfacción de los obreros respecto de su jornada laboral, percibir si los obreros consideran justa la remuneración que reciben por su trabajo. Estos dos objetivos son imprecisos, son generales, su redacción es incorrecta. Podría ser mejor, ¿a qué tipo de obreros? Bueno, perdón, si no son incorrectos, porque ¿a qué tipo de obreros nos referimos? Percepción de su jornada laboral, respecto de qué, si es muy larga, si la hora del almuerzo es satisfactoria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se originan las investigaciones? Entonces, los proyectos de investigación
como lo hemos dicho, se inician con las ideas que deben ayudar a resolver problemas, aportar conocimientos y a generar interrogantes. Y estas ideas deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Y las fuentes pueden ser de estas ideas novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras, pueden ser nuestras propias experiencias, los materiales escritos, los materiales audiovisuales, las teorías existentes, conversaciones en diferentes grupos y la misma Internet. Y estas nos van a acercar a realidades que nos van a poder definir nuestros objetivos en los diferentes enfoques de estudio que queremos realizar. Bueno. Bien. Esta es nuestra visión de cuán importante es definir nuestros objetivos de la investigación, cómo lo podemos hacer y cómo podemos evitarnos algunos problemas metodológicos en cuanto al planteamiento del problema, al planteamiento de las preguntas, y también a que nos ayuden a encontrar un estudio o una investigación que la podemos hacer y que la podamos concluir. Si ustedes encuentran algo que es sumamente interesante, pero consideran que les va a tomar mucho tiempo y que necesitan mucha dedicación y mucho esfuerzo para hacerlo, si ustedes creen que no lo van a poder lograr, entonces deséchenlo y busquen otra opción, otra alternativa, otra idea. ¿Alguna pregunta? Ninguna, como siempre. Ingeniero, Ahora, yes. Lo va a mandar las grabaciones de las clases, ¿no? Creo que la grabación de la anterior no lo envió para darle una repasada. ¿No le envié? No. Por favor, Inge. Ya me avisan cuando no les he enviado. ¿Cuándo ha sido la última clase? El 20, ¿no? Sí. Porque solamente dura 7 días, que está ahí en la red, y después ya no lo van a poder bajar. Ya les he pasado el link para que lo bajen. Ok, ingeniero, gracias. Bien. A este punto, yo quiero pedirles un favor, un remarcado favor a todos ustedes. Yo estoy concluyendo mi tesis doctoral y estoy haciendo mi tesis está enfocada en la eficiencia energética. Y es relativamente complicadita porque tengo que hacer un montón de encuestas.
Ya tengo como 200 hechas. Y esta es una encuesta estratificada, de tal forma que necesito, la estoy estratificando en función del consumo eléctrico, y el consumo eléctrico de acuerdo a la tarifa de la CRE, la tarifa domiciliaria, que es tiene cinco niveles, que van desde los 0 hasta los 150 kilovatios hora consumidos, los 150 a los 300, de 300 a 500, de 500 a 1000 y los más grandes de 1000 kilovatios para adelante. Entonces, yo les voy a pedir que me ayuden resolviendo esta encuesta, o no resolviendo esta encuesta, haciéndome esta encuesta en su domicilio. Y para los que quieran ganarse unos cuantos pesos, yo necesito, aparte de las que me van a hacer de su casa, yo necesito encuestas de los barrios más bajos de Santa Cruz, o sea, de aquellas de las casas más alejadas, digamos, del plan 3000 o del plan 4000, aquellos que viven en un cuartito o 2 cuartitos, o en cuartos donde cocinan aún con leña o garrafa, etcétera, o sea, de las clases más pobres, porque es el grupo más grande que hay en la CRE, y de ese grupo necesito algo así de como 180 encuestas. Entonces, a todos los que quieran hacer esta encuesta en esos lugares, y yo les voy a pagar 20 pesos por encuesta. Entonces, si haces 5, pero de ese tipo de encuesta, ¿no? De esos lugares que están alejados y que básicamente no tienen nada. Entonces, en esos lugares, obviamente, la encuesta se reduce un montón porque prácticamente no tienen ningún equipamiento. Entonces, es muy fácil encuestar ahí, porque son 2 cuartos y la encuesta se la acaba en muy corto tiempo. Entonces, les voy a explicar un poquito la encuesta para que la vaya entendiendo y qué es lo importante de definir. Estos temas de acá son solamente los datos del el número de encuesta. Ahí no le colocan ningún número, yo lo estoy correlacionando, la hora, el día de la encuesta. Y estos datos, que a veces no son fáciles de encontrar, el distrito municipal, la unidad vecinal, etcétera, el número de vivienda, el departamento piso, a veces no es fácil. Si no lo encuentra, no hay ningún problema. Aquí, si la calle y la intersección más cercana, eso sí, normalmente se lo puede conseguir. Pero un dato que es importantísimo para que yo pueda completar esta información de aquí arriba es este dato de latitud y longitud. Entonces, este dato es muy fácil de hacerlo. Ustedes abren el Google Maps en su teléfono. En su casa, por ejemplo, se posicionan ahí y pueden, y el Google Drive, ¿no? Sí, el Google Drive les da la ubicación, la latitud y la longitud, que es menos 17 la longitud, menos 17 punto algo y menos 63 punto tantos, que les va a dar ahí el Google Drive. Entonces, en el lugar donde ustedes están encuestando en su casa, entran a su Google Drive, su ubicación,
ahí apretan en el punto y les va a dar esa información. Yo creo que ustedes la conocen mejor que nadie, la aplicación y cómo conseguir el dato de latitud y longitud. Este dato es importantísimo. Puede que no exista ninguna información aquí arriba, pero con esta información yo encuentro exactamente dónde está y a qué distrito municipal corresponde, la unidad vecinal. Entonces, no es necesario que contesten lo de arriba, pero sí la latitud y la longitud son fundamentales. Luego bien, esta es una percepción del encuestador. Si el nivel si ustedes consideran que el nivel del hogar donde están entrevistando es alto, es medio alto, es medio o es bajo o muy bajo. Obviamente si están entrevistando en las afueras de Santa Cruz, donde hay gente que vive en forma muy pobre, por ejemplo, que cocinan a leña, viven en 1 o 2 cuartitos, etcétera, etcétera, es claro que es muy bajo. Si van a hacer la encuesta en el Urubó, lo más probable es que todos sean altos, digamos. Luego vienen los detalles de la vivienda, donde dice casa aislada, casa pareada, casa en fila. Y aquí, para los que no entienden lo que es casa aislada, casa pareada o casa en fila, entonces hay una ayuda, que es la ficha 1, que también se la voy a pasar. Y entonces aquí ustedes pueden ver qué se entiende por casa pareada. Son esas casas que están pegadas, que son muy comunes hoy en día. Y las casas en fila, no de las casas que están construidas dentro de condominios, donde hay un montón de casas pegadas. Bueno, el tipo de vivienda, si es casa, si es choza, pauichi, si es departamento. Departamento obviamente se refiere a si está en algún edificio, si son cuartos simples. ¿Cuántos pisos tiene la vivienda? 1 o 2 pisos. Aquí los materiales de construcción más utilizados en las paredes, si son ladrillos, si es adobe, si es piedra, si es madera. Lo mismo para el piso de la vivienda, si es mosaico, si es granito, si es alfombra, si es cemento, si es ladrillos, si es machimbre. El material usado en los techos, si es teja, calamina, losa, hormigón, paja, caña, etc. Y el tipo de entretecho que tiene. Si tiene entretecho, si es techo plano, o sea, que sea una losa, por ejemplo, o tenga viga vista, donde no hay un entretecho. Y aquí, ¿cuántas habitaciones tiene su vivienda? ¿Cuántos dormitorios? ¿Cuántos living? ¿Cuántos comedores? ¿Cuántos baños? ¿Cuántas cocinas? ¿Cuántas salas de estar? ¿Cuántos escritorios? Etcétera, etcétera. Su vivienda tiene dependencias de empleadas, si tiene dormitorios, baños, lavanderías, etcétera. Si no tiene, obviamente ninguno, se coloca ninguno. ¿Cuántos muros principales de su casa dan al exterior? 1 muro, 2 muros, 3 muros, 4 muros. Es decir, ¿cuántos muros no están pegados al otro? O sea, ¿cuántos muros son libres? Digamos? Un muro da a la calle, el otro muro da al patio, serían 2 muros. Si están pegados todos al fondo, por ejemplo, como medias aguas, solamente un muro va a tener al exterior. Si es departamento, ¿en qué piso del departamento está? ¿Y cuántos pisos tiene el edificio? Aproximadamente en qué año fue construida esta vivienda, y aquí hay 4 opciones para contestar. Y esta información también es importante. Aproximadamente cuántos metros cuadrados interiores construidos tiene esta vivienda. A veces no es muy fácil de conseguir esta información, pero sí se la puede estimar mirando de afuera, decir, a ver, esta tiene más o menos 10 metros de largo por 10 de ancho, y entonces va a ser 100, o tiene 10 por 15,
150 son 2 pisos por 2, 300. De todas maneras, si ustedes le ponen un monto, una cantidad estimada, es decir, no la van a medir con wincha, si no la estima. Y con el dato del Google Earth, con el dato de la latitud y la longitud, yo voy a entrar al Google Earth y voy a calcular la superficie, o sea, confirmar el dato que se están colocando para saber si están cerca o lejos. Luego dice, ¿qué cantidad de ventanas tiene la vivienda? Entonces aquí las ventanas, si los marcos son de acero, son de aluminio, son de madera, son de PVC, son de otro tipo. Si son de vidrio simple o templado, entonces cuántas ventanas pequeñas, cuántas medianas, cuántas grandes hay, o si son termopanel. Entonces, y aquí dice ver ficha 2. Entonces aquí en la ficha 2, entonces esto es termopanel y estas son dobles ventanas. Entonces el termopanel tiene doble vidrio para aislar el ruido y tener una mejor aislación térmica, y estas de doble ventana aún son, cumplen esa misma función, pero de una mejor forma. Estas son muy escasas en Santa Cruz. Entonces, normalmente siempre la opción es la de vidrio simple o templado. Aquí hay unas preguntas si en su vivienda ha hecho algunas cosas para mejorar, si ha cambiado de ventana simple a termopanel, si ha hecho algunas cosas para mejorar las aislaciones. Los servicios básicos, el agua, por ejemplo, si viene de red pública, o sea, si viene de Aguapac, si viene de un pozo con bomba, de un pozo sin bomba, si viene de alguna pila o una pila pública o un grifo público, o si hace cosecha de agua de lluvia, si de algún río, de alguna sequía, o lo compra de algún cisterna. Normalmente la mayoría tiene red pública. Algunos otros, seguramente en los barrios más bajos, habrán algunas casas que compran agua o se hacen regalar del vecino en algún turril. ¿Su vivienda tiene red interna de distribución de agua? ¿Sí o no? Entonces, sí, bueno, normalmente casi todas tienen. Hay algunas que solamente tienen un grifo ahí en el patio y por lo tanto esas no tienen red de distribución de agua. Y si tiene red de agua caliente también. Si tiene, sí, si no tiene, no. Estos son datos importantes para saber la cantidad de consumo de agua por mes, metros cúbicos y bolivianos. Aquí no quiero que escriban acá nada, porque eso es una tarea muy morosa y yo no quiero que ustedes pierdan tiempo. Lo que sí es fundamental es que al preaviso de agua, que dejan mes a mes los de Aguapac, ustedes le tomen una foto. En el preaviso, no en la factura de lo que han pagado, en el preaviso viene el histórico de 12 meses, donde los 12 meses anteriores tienen el histórico de la cantidad de agua y lo que deben pagar. Entonces, le toman una foto al preaviso de Aguapac y esa foto la mandan juntamente con la ¿qué se dice? Con el envío de la encuesta. Lo mismo para lo de la CRE. No llenen aquí los datos de la CRE, sino tómenle una foto al preaviso de la CRE. En el preaviso de la CRE están los 12 meses históricos, de los 12 meses anteriores.
Entonces, luego estas son preguntas sencillas que no tienen problemas. Si tiene tablero de distribución en su casa, si ustedes ven algún tablero en su casa, hay otras casas que no tienen, que directamente viene el cableado desde el medidor a su casa y solamente se distribuyen derivaciones de cable. ¿Alguna vez ha tomado alguna medida para ahorrar electricidad en su casa? Si ha tomado, contesta sí. Aquí explica qué ha hecho, digamos, cambiar focos normales por focos ahorradores o por focos LEDs, o apagar las luces en los cuartos donde no hay gente, o cualquier cosa que hayan hecho. Y si no han hecho nada, no. Luego viene la pregunta sobre el consumo de combustibles en su casa. Si en tu casa tienes gas natural por red, va a ser sí, o si viene por garrafa, le pones sí y no a las otras. Si consumes leña, puede ser que use garrafa y también use leña en su vivienda, entonces podría haber dos sís, ¿no? Guano bosta, que no se juega mucho para acá, pero sí para otros departamentos. Si usa carbón, este carbón no se refiere a si hace parrilladas o no en su casa, digamos, sino si usa carbón como combustible para cocinar. Entonces, si no lo usan para cocinar, aquí pónganle no, ¿ok? Y lo mismo aquí, ¿cuánto consume si es que usa gas natural por red? Entonces va a tener el preaviso de yacimientos, donde en el preaviso de yacimientos salen 6 o 7 meses de histórico. Entonces le toman una foto al preaviso de yacimientos en lugar de copiar aquí los datos. Si usa garrafa, entonces cuántas garrafas de 10 kilos usa, o si no, cuántas garrafas de 45 kilos. ¿Han tomado alguna medida para ahorrar gas? No, ninguna, y bla, bla, bla. Entonces, así vienen las preguntas. Usa agua caliente por cañería. Si a eso se refiere, si tienes red de agua caliente en tu casa, y si no tienes, dices no. Si solamente hay red de agua fría, entonces solamente agua fría. Si tienes agua caliente en tu lavamanos, en tu lavaplatos, etcétera, entonces obviamente tienes una red de agua caliente. ¿Cómo calientas el agua en tu casa? Si tienes calefón, si tienes caldera personal, caldera colectiva, termotanque a gas personal, si solamente tienes duchas eléctricas, el equipo que tengas. Como aquí hay algunos nombres que probablemente ustedes no los conozcan, entran aquí a la ficha 3, entonces para que se orienten qué es un calefón, qué es una caldera, qué es un termotanque a gas, un termotanque eléctrico, etcétera, para que tengan clara la respuesta. Entonces, ¿qué combustible usa para calentar el agua? Gas. Si tienen ducha eléctrica solamente, entonces va a ser electricidad, ¿verdad? ¿En cuáles de las siguientes actividades se utiliza agua caliente? Ducha, lavado de manos, lavado de loza, lavado de ropa, etc. En lo que usan agua caliente, le ponen 1, en lo que no usan le ponen 2. O pues no, 1 siempre, 2 frecuentemente, 3 a veces, 4 casi nunca y nunca. Bueno, los que solamente tienen ducha eléctrica, entonces lógicamente van a contestar siempre en la ducha, y en los otros van a tener nunca, porque no tienen una red de agua caliente. Luego las respuestas son sencillas. Aquí en un día normal, ¿cuánto tiempo utilizan en promedio por persona de agua caliente en las duchas? Entonces, ¿cuánto tiempo en promedio se duchan? Digamos 10 minutos, 15 minutos. ¿Y cuántas personas usan la ducha? Dependiendo de cuántas personas viven en tu casa, ¿no?
Bueno, aquí pregunta si usan baños de tina en tu casa. Si le dices sí, entonces ¿cuántas veces a la semana? Si no, entonces se saltan a la pregunta que... Luego viene de la cocina. El uso... ¿Qué tienes en tu casa? Tienes cocina, tienes encimera, tienes anafe, tienes estufa, brasero, otro. Entonces aquí en la ficha 4, a ver qué será encimera, si no conozco. Entonces, a la ficha 4, entonces una cocina y una encimera, ese tipo, este es un anafe, este es una estufa, este es un brasero. Para responder lo más adecuadamente posible. ¿Qué tipo de combustible utiliza en su cocina? Gas natural por red, gas licuado, electricidad, leña, etcétera, etcétera. Aquí, ¿con qué frecuencia utiliza la cocina? 3 o más veces al día, 2 veces al día, 1 vez al día. Pues contestan la cantidad de veces que usan al día y normalmente cuánto tiempo usan cada vez que lo usan. Normalmente, si tu mamá cocina, cuando las mamás cocinan y hacen sopa, por ejemplo, es por lo menos 2 horas están cocinando el almuerzo, haciendo sopa y segunda. Datos de tu cocina, si usas ollas de presión, si tienes horno, con qué frecuencia utilizas el horno, si tienes horno eléctrico, aquí se está refiriendo a los hornos chiquititos, ¿no? Esos hornitos manuales, que creo que está aquí en la ficha también. Sí, aquí están, estos son los hornos. Para ver el tamañito. Tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4 de los hornos eléctricos para poder responder apropiadamente. ¿Y con qué frecuencia lo usas? ¿Y cuántos minutos usas cada vez que lo usas? Si tienes horno de microondas en tu casa, sí o no. El tamaño de tu horno de microondas, también creo que están aquí los tamaños de los microondas. Ahí dice tamaño 1, tamaño 2, son las preguntas, entonces aquí para tener una idea de qué responder. Luego la pregunta es si tienes aire acondicionado en tu casa. Si tienes sí, si tienes no. Y entonces aquí vas contestando aquí los tipos de aires acondicionados, tipo ventana, portátiles, split múltiple o aire acondicionado central. Si no se ubica muy bien, entonces vienen aquí, este es el tipo ventana, está en la ficha número 8, este es el portátiles, estos son los split múltiples, donde solamente tienes un compresor y se llevan en unidades. El aire acondicionado central, donde solamente tienes una unidad y se distribuye por tubería y se enfría toda la casa. La clasificación energética del aire, normalmente los aires últimamente traen su clasificación para saber cuán eficientes son. Entonces aquí están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que son estos los más eficientes, los más verdes son los que menos contaminan son estos los verdes. Entonces ustedes colocan. Normalmente los últimos aires vienen con clasificación A más y los antiguos de 8 años atrás normalmente están entre B y C, en caso de que no haya esa información. Entonces aquí el tipo de aire acondicionado colocan si es ventana, si es split, si es central, 1, 2, 3, qué cantidad tienen en el lobby, 1, digamos, qué potencia tiene, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, son los que normalmente están en la casa. ¿Cuántas horas al día se usa?
cuán antiguo es la clasificación energética, cualquiera de estos, 1, 2, 3, 4, 5, con qué frecuencia le hacen el mantenimiento, una vez al año, 2 veces al año, una vez cada 2 años. ¿Tiene opción de calefacción? Sí o no. Nada más. Sí. Y cuando lo usas como aire, ¿cuál es la temperatura promedio seleccionada? 18 grados, 19 grados, 20 grados, 23 grados, etc. Y aquí colocan en todos los lugares donde tengan aire acondicionado. Supongan que solamente tengan en los dormitorios, entonces solamente van a llenar, digamos, si la casa tiene 3 dormitorios y los 3 dormitorios tienen, entonces aquí llenan la información. El resto se queda en blanco, obviamente. La iluminación, aquí también hay que tener un poquito de detalle. Aquí tenemos focos corrientes, o sea, focos incandescentes, menores a 100 vatios, mayores a 100 vatios. Aquí tenemos focos ahorradores, menores de 24 vatios, mayores de 24 vatios. Focos LED menores a 15 vatios, focos LED mayores a 15 vatios, tubos fluorescentes menores a 90 centímetros, tubos fluorescentes mayores a 90 centímetros, tubos LED menores a 90 centímetros, tubos LED mayores a 90 centímetros, focos dicroicos halógenos, focos dicroicos LED, etc. Y entonces, por ejemplo, van a la entrada de su vivienda, supongamos que ahí tengan 2 focos ahorradores y aquí colocan 2 focos ahorradores, ahí colocan el número 2, menores a 24 vatios. Y así van colocando en todas los cuartos donde tengan, en el living tantos, en el comedor tantos, si solamente hay un baño, en el baño hay un foco, etcétera, etcétera. Luego en los pasillos, si es que hay pasillos, en los dormitorios, cuántos dormitorios existan, en otras habitaciones que no estén definidas, por ejemplo un depósito, y en el patio, cuántos focos tiene. Entonces ahí solamente es contar, en mi dormitorio hay 2 focos, en el otro dormitorio hay 1, y qué tipo de foco tiene. Refrigerador, ¿cuántos refrigeradores enchufados hay en tu casa? 1, 2, 3, 4. ¿Qué tipo de refrigeradores? Con congelador superior, con congelador inferior, con puerta francesa, refrigerador lado a lado, frigobar. Entonces venimos aquí a la ficha 9 para saber cuáles son. Entonces ficha 9, aquí está con congelador superior, inferior, la puerta francesa es esta, lado a lado es el de doble puerta, el frigobar es el refrigerador chiquitito, etcétera, etcétera. Y entonces aquí contestan qué tipo es. La mayoría va a contestar el tipo 3, que es el tipo, que es el 1, que es un congelador superior. ¿De qué tamaño? Si es pequeño, si es mediano, si es grande. Y aquí está el tamaño 1, más o menos de 7 pies cúbicos, el tamaño 2 de 11 pies cúbicos, que más o menos tiene aquí la altura para que se ubiquen, es el de 7 pies, es de 120 centímetros más o menos. Este tamaño 2 es de 176 centímetros de altura. Casi el mismo ancho tienen los dos, estos, que son normalmente los que mayoritariamente existen. Y este es el tamaño 3. Aquí lo voy a corregir, es tamaño 3, que son los grandes, ¿no? Son mucho más anchos que los demás. Eso para que tengan una idea y puedan contestar mejor. ¿Qué antigüedad tiene? Y la clasificación energética de la eficiencia energética del refrigerador, que normalmente últimamente ya traen ahí, está pegadito esta cosa y a qué corresponde el refrigerador. Bueno, de todos los refrigeradores, si tienen freezer,
Si tienen freezer o congeladores, ¿cuántos freezer? Aquí solamente hay dos tamaños de freezer. Bueno, el freezer son estos. El tamaño 1 más o menos este tamaño, el tamaño 2 mucho más grande. Este es de 94 centímetros el chico y los grandes casi 2 metros, o sea, de 2, 3 cuerpos. Si existen, cuántos y bueno, el tamaño y cuán antiguos son. Si tienen hervidores eléctricos, o sea, para hacer hervir agua. ¿Cuántos litros hacen hervir al día? Si utilizan termos para preservar el agua caliente, sí, o si no tienen termos, ponen no. Si tienen lavavajilla, la lavavajilla creo que no la tengo aquí. Así es, estas son las lavavajillas, en caso de que tengan, es para lavar platos, todos los utensilios de cocina. Aquí están los dos tamaños. Normalmente no existe, en muy pocas casas lo tienen, sobre todo las casas más modernas y las casas de los niveles más altos. Digamos. No quiere decir que casas de clase media no lo tengan, pueden tenerla también. Luego, el lavado a mano de la loza, como lo lavas, llenando el lavaplatos o con el agua corriendo, si lavas con agua fría, con agua caliente, etcétera, etcétera. Y si lavas con agua caliente, ¿cómo calientas el agua? Por medio de la llave, si es que tienes calefón, o calentando una caldera, un hoyo en la cocina, o calentando con un hervidor eléctrico, o de otra forma. Lavadora de ropa, lo propio. ¿Tienes lavadora? Sí. Si tienes sí, contestas todas las preguntas. Si tienes no, te saltas a la pregunta 108. También las lavadoras, aquí están las de carga superior, las de carga frontal, lavadora con secadora, lavadora a vapor, etc. Lavadora incluida, secadora incluida en la lavadora, que lo tiene la lavadora, la secadora. Tipo condensación, tipo bomba de calor, secadora con bolsa ligera, etc. Varios tipos de lavadoras y secadoras. Aquí están los tipos de lavadora. Y si tenemos secadora, si hay secadora, no, la mayoría no lo tiene. Normalmente la respuesta aquí es 2 también. La plancha, si tienes plancha, ¿cuán antigua es tu plancha? ¿Cuántas veces a la semana planchan? ¿Qué tiempo del planchado? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 60 minutos. Y la hora preferida de planchar, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, etc. Eso obviamente tu mamá es la que sabe normalmente. Aquí hay computadora en tu casa, ¿cuántas computadoras? Aquí el tipo de computadoras que tengas. ¿Cuántas horas al día la usas y cuán antiguas son? Y aquí si la dejas hibernada, si la apagas completamente, si la dejas prendida, etcétera, etcétera. ¿Tienes televisores en tu casa? ¿Cuántos? Aquí. Y aquí están los tipos, el tradicional o el análogo. Si tienes LCD con plasma o tienes los últimos que son tipo LED. Entonces seleccionas aquí el tamaño, si tienes decodificador, es decir, si tienes televisión por cable, si tienes TIG o cotas ahí para ver otros canales, sí o no. Horas promedio a la semana que miran el televisor, 30 horas a la semana, 40 horas a la semana, 10 horas a la semana. ¿Y qué antigüedad tiene el televisor? De todos los televisores que hay en tu casa, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Si hay DVD en tu casa, ¿sí o no? ¿Y cuántas horas lo usas? ¿Hay videojuegos en tu casa? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cuántas horas usan al día el videojuego? Mi hijo usa videojuegos y creo que juega como 20 horas al día. ¿Hay radios, equipos musicales en tu casa? Sí, no. Aquí, si son pequeños, medianos, grandes, creo que también aquí en la ficha está el tamaño. Aquí, bueno, aquí están los televisores, el análogo, el LCD plasma, el tipo LED. Aquí las radios, la pequeña, la mediana, la grande. ¿Cuántas horas promedio escuchan radio, etcétera, etcétera? ¿Cuán antiguas son? Aquí, si los equipos eléctricos que hay en tu casa, todos los que puedas tener, si están enchufados permanentemente o están desenchufados. Normalmente casi todos los equipos los tenemos siempre enchufados, algunos no, digo. ¿En tu casa hay aspiradoras, sí o no? ¿Cuántas horas se aspira, etcétera, etcétera? ¿Tu casa tiene piscina, sí o no? Si tiene piscina, bueno, hay que contestar el tamaño aproximado que tiene, cuántas horas, cuántas veces se las filtra por semana, cuántas horas se está filtrando la bomba, etcétera, etcétera. Todo respuestas que saben los que tienen piscina. Si no tienen piscina, obviamente colocas no y te saltas a la pregunta 147. 147, otros equipos que hay en tu casa. ¿Tienes impresoras? Si tienes impresoras, sí. ¿Y cuán antigua es tu impresora? 1, 2, 3 años, 10 años. Dice afeitadora, campana de extracción, ventiladores, cafetera eléctrica, secador de pelos, jugueras, procesadores de alimentos, etcétera, etcétera. Taladro. Usos del agua. Entonces aquí la forma en la que usamos el agua. Entonces en la cocina, por ejemplo, si la grifería es normal, es común, si tiene apertura en 2 fases, si tiene regulador de caudal, si tiene apertura en frío, si tiene aireador, y esos están la respuesta acá. Una normal, una apertura en 2 fases de este tipo. Si tiene el regulador de caudal, normalmente esta cosita de acá es un regulador de caudal que tiene esta forma, que evita que salga mucha agua. Apertura en frío de 2 fases. Si tiene aireador, se adiciona un elemento que permite meter aire a la pila para que salga con más presión. La mayoría de nuestras respuestas obviamente son normal o tiene apertura de 2 fases. La mayoría de todas las encuestas que ya he revisado es de normal o apertura de 2 fases. La ducha también si es normal o si tiene cabezal eficiente o aireador. Creo que esa no la tengo. Sí, las que tienen cabezal eficiente tienen una restricción de este tipo a la entrada y regulan la cantidad de agua, permiten ahorrar un poco de agua. En general casi todas nuestras duchas son normales y si tienen cabezal eficiente, entonces 2. El inodoro, si es de un botón, si tiene 2 botones, si tiene aireador, si tiene aire a presión, si tiene fluxómetro. En general también todo lo que existe en Bolivia hasta ahorita, revisadas desde las casas más pobres hasta las más ricas, la mayoría son un botón o 2 botones. Estas prácticamente no, hay muy poco.
Aquí como usas, cuando usted se ducha, corta el flujo del agua, cuando se jabona, ¿cortas el flujo o no cortas? Cuando te lavas los dientes, ¿cortas el flujo de agua o no lo cortas? Cuando te lavas las manos, ¿cortas el flujo del agua? ¿Sí o no lo cortas? Lo dejas chorreando el agua, quiere decir. Finalmente, la satisfacción térmica en tu casa, tu casa en verano es caliente, es fría. En general en Santa Cruz la mayoría de las en verano son calientes, la mayoría de las respuestas que yo tengo, ¿no? Y en invierno ni fría ni calurosa. Y hay algunas otras casas que son frías. Y esta ya es cuánta gente vive en la casa. Hay papá, mamá, cuántos hijos menores de 10 años, cuántos hijos mayores a 10 años, si hay empleada doméstica, si hay inquilinos o si hay alojados permanentes. Entonces aquí, ¿cuántas personas viven? 5, digamos, un papá, una mamá, 2 hijos mayores de 10 años y una empleada doméstica. Finalmente, para concluir, usted es la persona que aporta el ingreso principal de su hogar. La mayoría de ustedes, como ustedes son estudiantes, depende de sus papás, aquí van a contestar no, digamos. Y aquí la pregunta se divide en dos. La de arriba se refiere a vos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿O qué nivel de estudio? Entonces, universitaria incompleta, están por concluir. Y la de abajo se refiere a la de tu papá o a la persona que aporta con los ingresos para la casa. ¿Qué nivel de estudios puede ser la persona que aporta con ingreso principal de su hogar? Básica, incompleta, básica completa, secundaria completa, técnico superior, incompleta, técnico superior completa, universitaria incompleta, universitaria completa y con posgrado, magíster o doctorado. La 160, igual la de arriba se refiere a la persona que no aporta. Entonces, en la semana anterior, ¿qué estabas haciendo? Esa es la pregunta. Estaba trabajando por el ingreso, sin trabajar, buscando trabajo, haciendo cosas del hogar, estudiando, soy jubilado, soy rentista, incapacitado. Y la de abajo a la persona que aporta. ¿Qué estaba haciendo? Digamos, trabajando por el ingreso. La 161. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor tu actividad principal? Trabajador dependiente, trabajador independiente, dueño de empresa individual, socio de sociedad de personas, accionista, rentista. Y ¿cuál es la actividad principal de la persona que aporta el ingreso principal? Entonces, esta se refiere a la que aporta el ingreso personal. ¿Qué hace la persona? Hace trabajos menores, de oficios no calificados, oficios calificados, es empleado, es profesional ejecutivo o gerente, es patrón, empleador o alto ejecutivo, es dueño de casa, o sea, vive de sus rentas, es estudiante, es rentista, es jubilado, etcétera, etcétera. Y con eso termina la encuesta. Y yo se las voy a poner esta encuesta en formato PDF para que lo llenen en PDF, ya sea desde su computadora o si no lo impriman y lo llenen con lapicero. Y luego una vez que la han llenado con lapicero, le toman fotos, lo convierten en PDF y me lo envían. Cualquiera de las dos formas, la que les sea más cómoda. ¿Alguna interrogante que tengan sobre esto? ¿Cuántas de esas tenemos que realizar, esa encuesta? Una, la más cómoda, la de tu casa, ¿verdad?
pero si quieren hacer más, y sobre todo esas que me faltan harta, que son las de los barrios más populares, yo les pago 20 pesos por encuesta a los que quieran hacerlo. Y como se habrán dado cuenta, si van a una casa ahí a los barrios más pobres, ellas van a entrevistar, viven en un cuartito o 2 cuartitos. Entonces se llena muy rápido la encuesta y toman la ubicación donde están ahí con su Google Drive, la toman, la registran y la hacen la encuesta en 10 minutos, digamos, porque básicamente no tienen ningún equipo. Entonces todo es dos, entonces es muy fácil, no tiene aire, no tiene agua caliente, no tiene ducha, se bañan con bañador, bien. Yo estoy en provincia ahorita, ingeniero. ¿Le caería bien si le hago por aquí? Sí, sí, ¿De cuántas casas tendría que hacerle? las que quieras, Ya. pero que no estén lado a lado, digamos, ¿no? O sea, No, claro que no. ya. Ya, listo, ingeniero. Entonces, Inge, no hay un límite de municipio, ¿no? Puede ser en cualquier municipio. En general, mi trabajo está estratificado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿ok? Pero como tengo algunas limitaciones sobre todo de los lugares más alejados, las encuestas de provincias se adecúan bastante a las viviendas del Plan 3000, Plan 4000, entonces ahí y yo lo reflejo, esa encuesta de fuera de Santa Cruz, como una encuesta en una de esas zonas que se adecúan apropiadamente, digamos, por el nivel de consumo de electricidad y las comodidades que tienen en sus casas, digamos. Pero sí, mi trabajo está estratificado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero por efectos de la complejidad de la encuesta, de la cantidad que tengo que hacer como casi 450 para obtener un nivel de confiabilidad del 95%. Entonces, tengo que agarrarme y ver cómo adecuar las que no son de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, del Urubó no es Santa Cruz de la Sierra, pero sí se adecuan a la clase alta del barrio de Las Palmas, digamos, ¿no? Entonces, no puedo desechar, digamos, las encuestas del Urubó, porque son fundamentales, importantísimas, en cuanto al nivel alto de la sociedad. Ahí los consumos eléctricos están encima de los 3.000, 4.000 kilovatios hora, por ejemplo, en una sola vivienda. Entonces es información importantísima que no la puedes echar, pese a que están fuera no es Santa Cruz de la Sierra, pero obviamente se lo puede tomar como Santa Cruz de la Sierra porque básicamente es un barrio más, solamente es cruzar el puente. Dije esto, ¿en físico se lo vamos a entregar o en digital nomás? No, por eso les digo, si imprimen y lo hacen a mano, le saca una foto a todas las páginas, lo convierten en PDF, o si no saben cómo convertir en PDF, me mandan las fotos, son 16 páginas, me mandan las 16 páginas y yo lo convierto en PDF aquí en mi máquina. Entonces no es necesario que me den en físico. ¿Y hasta cuándo esto, ingeniero? Lo más pronto que puedan, digamos, ¿no? 1, 2 semanas, 3 semanas. Ya. Igual a mí,
pasar toda esa información a mi base de datos me toma una sola encuesta, me toma casi 2 horas. Pasar toda la información a la base de datos que estoy haciendo. Entonces, mientras me van llegando, yo voy pasando y obviamente son casi 90 personas que creo que hay en el grupo. Entonces, esas 90 encuestas me va a tomar pasarlas un montón de tiempo. Así que a medida que van llegando, yo la voy pasando. Entonces, yo les paso. ¿Querías decir algo? Ingeniero, una consulta. Dime, Juan Pablo. Sí. En el anterior semestre ya hice esa encuesta. Voy a hacer una nueva de mi pariente para que sea otra, digamos, ¿no? Belleza. Eso me ayuda un montón. Ya, listo. Ok, gracias. Ingeniero, entonces, ¿una encuesta es sí o sí por alumno? Sí. Es sencillo. Ingeniero, ¿será que puede volver a reenviar su correo, por favor? Claro. Ya se los puse en el chat. Gracias. Ok, muchachos, no se olviden que tienen hasta el miércoles para mandarme sus ideas bien pensadas, bien hechitas. Buenos días, ingeniero. Disculpe, una consulta. Dime, Quisiera, disculpe, llevar su materia hablada. llévala nomás, Hablada, disculpe. por eso te lo estaba diciendo. Ah, No hay ya, ningún problema. Espera, te voy a anotar en mi lista. ya, ingeniero, gracias. Ingeniero Salazar también, yo también quería hablar, me chocaba con una materia, por eso no la inscribí. Ingeniero, soy Julio César Leaño, también quisiera llevarla. Ingeniero, le digo mi nombre. Espera, Achu es, ¿no? Sí, a Chucho Quetilla, José Luis. No podemos salir nomás, no, ingeniero, lo demás. Pueden salirse. Inge, una pregunta yo tenía. Achu, Para el día, Tijia, José Luis. José. ¿Está bien escrito así? Sí, está bien. En 118, ¿qué eres? 5, 6, 7, 8. 5. ¿Qué pregunta querías hacerme? que si para el día miércoles le enviamos a su correo la idea que tenemos, ¿no? Claro. Así escrito, nomás sin asunto, nada. No, pues asunto, ahí le ponen ideas, ¿no? Ya, Ideas gracias. de mi trabajo de grado. Leaños era, ¿no? Sí, ingeniero Julio César Leaño Yampara. ¿Cuál es tu segundo apellido? Leaño Yampara. José Luis, ¿no? Julio César. Leaño Yampara, Julio César. 118, ¿qué eres? 5. Esto es electromecánico. Ingeniero, disculpe, yo también que quisiera llevar la hablada. ¿Cuál es tu apellido? Claudio Ortiz Reiner. Ortiz. Reiner. Claure Ortiz Reiner. 118, ¿cuánto? 5. 118, 5. ¿Alguien más? Quispe Cabrera, Roma Rodrigo. Quispe Cabrera. Sí, Rome Rodrigo.
118. 5. Vamos a ver cuántos somos. Ingeniero amigo. Buenos días, ingeniero. Yo también quisiera llevar la hablada. Igual, ya he valorado. Quiroga Barrio. Alvarado. Sí, ya he valorado. Isidoro. ¿Llave o Alvarado? Sí. Llave, Alvarado, Isidoro. Llave, Alvarado. Isidoro. ¿118? 5. ¿Había alguien más? Quiroga Barrio, Agustino. Quiroga Barrios. Agustino. Quiroga Barrios. Justino. Justino. 118. 5. Por electromecánica. ¿Saben por qué hay harto electromecánico? No. Por el 10º semestre, ingeniero. Porque no conocen no se hace publicidad de que la carrera de electromecánica tiene eléctrica, electromecánica, mecánica y electrónica. Y por eso todo el mundo, como es carrera de electromecánica, se inscribe en electromecánica y electromecánica. No hacen publicidad. Eléctrica, Salazar Solís. Salazar Solís. Sí, Salazar Solís, Juan Pablo. ¿Hablaba también? Sí, sí. 118.6 hoy. Ingeniero, otra consulta respecto a la encuesta. Yo vivo en la provincia de Valle Grande. ¿Serviría de aquí hacer la encuesta? Sí, hazla nomás. Ingeniero, también mi persona quisiera llevar la hablada. Castro Peña Mauricio. ¿Cuántos más hay? Ya son 100. ¿118? Y 118, guión 5. Otro electromecánico. Yo, ingeniero, también quisiera. Edgar Juan Pinto Casupá. Ya, la siguiente clase te anoto, ya tengo una conferencia Ya, ingeniero. en 5 minutos. Ok, chao muchachos. Hasta luego, Inge. Inge. Cuídense. Chao.